Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat de Venezuela. Comisión de Educación Superior. Cátedra ANIH 2026. Los grandes retos de la ingeniería y el hábitat en Venezuela. Módulo 3. Riesgo hidroclimático. Análisis, adaptación, mitigación, resiliencia. 8 de junio de 2026. Conferencia número 1. Adquisición y evaluación de datos de modelos climáticos globales para la simulación local del clima futuro. Por José Rafael Córdoba y Lelis Bravo. Vamos a dar comienzo entonces a esta jornada de las cátedras de la Academia Nacional de Ingeniería y el Hábitat, intitulada Los grandes retos de la ingeniería y el hábitat en Venezuela. Con la sesión de hoy empieza el módulo 3 de la cátedra que se titula Riesgo hidroclimático, análisis, adaptación, mitigación y resiliencia. La conferencia de hoy se titula la primera, adquisición y evaluación de datos de modelos climáticos globales para la simulación local del clima futuro, a cargo de los doctores José Rafael Córdoba y Lelis Bravo. Y la segunda conferencia a las 3:30 de la tarde, estimación y modelado de riesgo de inundaciones, a cargo de los doctores Reinaldo García y Carlos Genatio. Bien, bienvenidos a todos los participantes. Voy a dejar con ustedes al moderador del módulo 3, el doctor Alejandro Liñayo, que fungirá de moderador, como dije, del módulo 3 completo. Adelante, Alejandro. Perfecto, buenas tardes, Paolo. Buenas tardes a todos. Bueno, un placer estar con ustedes. Un placer comenzar el día de hoy esta módulo 3 de la cátedra de la Academia Nacional de Ingeniería y Hábitat, Cátedra Simón Bolívar. Yo quería compartirles brevemente unas láminas. Permiso, ya va. Ok. Pues para introducir brevemente este es un módulo que se va a desarrollar este lunes y los subsiguientes 2 lunes del mes de junio, el día 15 y el día 22. El ciclo de conferencias gira alrededor del tema de la caracterización y la reducción de riesgos hidroclimáticos. Y digamos que las conferencias van a abordar como tres temáticas centrales. Las del día de hoy van a ser unas conferencias, digamos, rigurosas, con un perfil bastante ingenieril y girarán alrededor del tema de aportes al modelado y la caracterización del riesgo hidroclimático. En la semana que viene, el día lunes, vamos a tener dos conferencias sumamente interesantes y donde vamos a presentar dos estudios de casos muy, muy importantes alrededor del tema de la gestión de riesgos por inundaciones y la gestión en general del riesgo hidroclimático. Uno de los casos centrado en la experiencia de España y la manera como allá se hace gestión sostenible del riesgo hídrico. Y luego una experiencia interesantísima que realmente no tiene antecedentes similares, que el gran esfuerzo que se hizo en el caso de la zona, la costa norte, centro norte de Venezuela, luego del gran desastre de Vargas de diciembre del año 99 y donde, bueno, se hicieron unas inversiones muy cuantiosas en obras de mitigación y que
bueno, se va a presentar un poco los resultados y un análisis muy completo de lo que fueron esas intervenciones. Y el de último día de las conferencias va a ser el día lunes 22 de junio y va a estar mucho más sesgado al tema del conocimiento y de la investigación a la acción, es un poco el abordaje de la última milla que está vinculado alrededor de este tema y es ese reto difícil de cómo llevar el conocimiento a las políticas públicas, al quehacer institucional y al quehacer de la gente, ¿no? Entonces, bueno, como les mencionaba, Paolo, la conferencia de hoy tiene como dos partes. En la primera de estas conferencias vamos a trabajar el tema de la adquisición y evaluación de datos de modelos climáticos globales para la simulación local de clima futuro. En esta conferencia vamos a tener realmente el placer de tener la compañía de dos investigadores muy destacados en el manejo de estos temas. Inicialmente, la profesora Lelis Bravo de Güeni, aquí me voy a tomar el tiempo de mm, hacer una breve semblanza de quién es Lelis y qué cosas ha hecho alrededor de este tema. La doctora Lelis Bravo de Güeni es licenciada en matemáticas de la Universidad Simón Bolívar. Tiene una maestría en planificación de recursos hídricos y un doctorado en ciencias ambientales en la Universidad de Griffin en Australia. Es profesora titular, jubilada y del posgrado de estadística de la Universidad Simón Bolívar, profesora visitante del No, Instituto de no, la no. Tierra, el Océano y el Espacio de la Universidad de New Hampshire, particularmente del Instituto de Recursos Hídricos de la Universidad de Stuttgart, también de Stuttgart, y del Departamento de Matemática Aplicada de la Universidad de California, también del Instituto de Investigaciones Espaciales de São José de Campos, en Brasil, y del Departamento de Estadística de Northern Illinois University. Ha sido profesora invitada en los programas de posgrado en cambio climático de la Escuela Superior del Litoral en Guayaquil, en Ecuador, miembro del comité científico del programa de investigación en geósfera y biosfera entre los años 96 y el 2002, presidente de la International Environmental Society y editor de la Sociedad de la revista Environmetrics and Hydrology and Earth System Science. Es consultor internacional con más de 49 publicaciones en revistas arbitradas, 5 capítulos en libros, editora de 3 libros y 11 reportes técnicos y más de 60 presentaciones en congresos internacionales. Actualmente Lelis es profesora asociada del Departamento de Estadística de la Universidad de Illinois y miembro electo del International Statistical Institute. Y inmediatamente después de la presentación de Lelis, se le va a dar paso a el aporte de la conferencia que va a presentar nuestro buen amigo José Rafael Córdoba. El doctor Córdoba es PhD en recursos hidráulicos e hidrología en el MIT. Tiene también un magíster en ingeniería civil en el MIT, un magíster en aprovechamiento de recursos hidráulicos en la Universidad de Oriente, magíster en ingeniería hidráulica en la Universidad Central de Venezuela y es ingeniero agrónomo también de la Central de Venezuela. José Rafael es hidrólogo senior en Hidronia LLC, una de las consultoras más importantes del planeta en el manejo de este tipo de temas, de modelos hidrológicos. Fue profesor titular de la Universidad Simón Bolívar, de la Universidad Central de Venezuela. En la Universidad Central de Venezuela ocupó cargo de jefe del Departamento de Procesos y Sistemas y adjunto al Decanato de Investigaciones en Ingeniería. Tiene una larga experiencia profesional en América Latina y el Caribe, en Medio Oriente y en Europa. Ha participado en 37 estudios hidrológicos internacionales y 257 estudios en Venezuela. Autor de 74 publicaciones, capítulos de libros, presentaciones en congresos, todas ellas disponibles en ResearchGate. Experto en hidrología aplicada, en análisis hidrológicos e hidráulicos, consultor del Banco Mundial, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, de la Corporación Andina de Fomento, de consultoras como ABT Associates en proyectos a diversas entidades internacionales, multilaterales. Cam Drescher and Ann McKee del MIT, Gesta Clar 300 Engineering, y ha participado entre el 2019 y el 2025 como ponente en varios talleres de formación que promueve el Centro de Soporte Hydrobit.
en países como México, Argentina, Costa Rica, Trinidad y Tobago, Bolivia, todos ellos organizados por el Centro de Soporte Hydro. Entonces, como pueden ver, tenemos dos conferencistas de lujo para esta primera etapa y yo pues no les quito más tiempo. Le doy la palabra a Lelis para que, bueno, comparta su presentación y comencemos la sesión de hoy. Gracias a todos. Ok, bueno, muchas gracias Alejandro por la introducción y a todos los participantes. Muchísimas gracias a la Academia de Ingeniería por esta gentil invitación. Hoy les voy a hablar, les voy a comenzar la presentación primero explicándoles un poco en general qué son los modelos climáticos globales. Ok, les voy a preguntar antes de continuar si me oyen bien, si me escuchan bien y ven mi presentación. Sí, perfecto. Perfectamente, Lelis, Ok, perfectamente. perfecto. Se ve Entonces, perfecto y se escucha perfecto. perfecto. Bueno, me encanta ver en la lista de participantes gente muy querida que conozco hace muchos años. Muchas gracias por estar aquí. Esta presentación la he titulado Fortalezas y limitaciones de los modelos climáticos globales para generar simulaciones del clima futuro. Y bueno, no intento con esta presentación ser muy exhaustiva en la explicación de cómo funcionan los modelos climáticos, pero sí es importante tener en cuenta cuáles son sus componentes, cuáles son sus alcances, cuáles son las limitaciones que tienen estos modelos, cómo podemos obtener los datos y de eso entonces es la charla que José Rafael les va a exponer con un ejemplo, digamos, concreto y para que los asistentes puedan entender efectivamente si uno tiene los recursos puede ir directamente a obtener datos de los modelos climáticos y hacer una gran cantidad de estudios de impacto. Entonces, bueno, como introducción, la primero que les quería comentar es, déjame ver si muevo esto por aquí, ¿cuál es la función de los modelos climáticos? Entonces, generalmente se les llaman los GSM por sus siglas en inglés y básicamente lo que hacen es modelar o simular la evolución del clima en distintas escalas. Estamos hablando de décadas, estamos hablando de hasta siglos. Y básicamente la idea es reproducir estadísticamente los patrones climáticos, no exactamente reproducir un momento específico o una condición de tiempo específica. ¿Cuáles son los fundamentos físicos en los cuales se basan estos modelos? Bueno, básicamente están basados en leyes físicas como las leyes de conservación de energía, de masa y momento. Y la idea es simular estas series de variables climáticas de una manera coherente. ¿Cómo lo hacen? Bueno, para ello se necesitan resolver grandes sistemas de ecuaciones diferenciales justamente de estas leyes físicas y para ello entonces se hace una discretización de la superficie terrestre y también la atmósfera, océano y la parte de la criósfera y también de la superficie terrestre en sí, para resolver las ecuaciones climáticas en estas grillas rectangulares. ¿Por qué son importantes en los estudios de cambio climático? Bueno, porque efectivamente son hasta el momento la herramienta clave para evaluar cuáles pueden ser bajo distintos escenarios de emisiones de gases de efecto invernadero y considerando distintos procesos en la influencia humana en el clima, poder aportar condiciones concretas que puedan ayudar al establecimiento de políticas climáticas y de conservación y de sostenibilidad a futuro. Mucha de esta información la voy a obtener o la estoy obteniendo de literatura abierta que generalmente está disponible para todo el mundo y viene del panel intergubernamental de cambio climático, del cual les voy a hablar en un momento.
Lo más importante que uno tiene que tener en cuenta cuando está usando estos modelos es que los modelos tratan de resolver el sistema climático en base a ciertos forzamientos. Y estos forzamientos pueden ser forzamientos de origen antropogénico o forzamientos naturales. Cuando hablamos de forzamientos climáticos que incluyen estos dos componentes, estamos hablando forzamientos antropogénicos que tienen que ver, por ejemplo, con gases de efecto invernadero, aerosoles, y cuando estamos hablando de forzamientos naturales, estamos hablando de, por ejemplo, erupciones volcánicas, variaciones solares que van en conjunto a alterar el balance de energía global. Los mecanismos físicos en los cuales se basan digamos, estos análisis son bien conocidos. Sabemos que el CO2 va a aumentar la absorción de radiación infrarroja. Los aerosoles, por otro lado, van a reflejar luz o van a modificar el forzamiento radiativo a nivel de nubes, y todo esto, por supuesto, va a influir en el clima. Entonces, los modelos climáticos globales van a simular estas respuestas climáticas van a simular las respuestas a estos forzamientos y van a permitir que uno pueda hacer estudios de atribución y pueda hacer estudios de evaluación de escenarios climáticos. ¿Cómo se organiza toda esta información? Entonces, en el año 1988, en las Naciones Unidas se crea el convenio marco para el análisis del cambio climático. Se crea lo que se llama el IPCC, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, que es una organización que no va a hacer directamente investigación climática, pero va a tener el papel importantísimo de recolectar y analizar toda la información que se publica a nivel global y poder hacer una síntesis y un análisis de esta información. Y esta información queda reflejada en o ha sido reflejada en una gran cantidad de informes. El primer informe se publicó en el año 1990. Ustedes pueden ver allí que tengo una lista de los años, desde este primer informe hasta el informe actual. Estamos en el 2023, pero el último informe, que es el sexto, perdón, el 2026, pero el último informe, que es el sexto informe, se terminó de publicar en el año 2023. Y ya se está trabajando en el séptimo informe, que se espera a publicar a finales del 2029. Esta organización es una organización muy importante. En Venezuela tenemos expertos muy reconocidos que han participado del panel intergubernamental de cambio climático y han ganado premios Nobel. Digamos, esta organización también tiene un componente importante, que es el proyecto CMIP, que es por sus siglas en inglés, es el proyecto de intercomparación de modelos acoplados. Entonces, por ejemplo, todos estos informes van a utilizar información climática del proyecto de la intercomparación de modelos acoplados para poder hacer sus observaciones y para poder llegar a conclusiones importantes sobre cómo ha ido evolucionando el tema climático. Em, para hacer esto, y esto ha ido evolucionando con el tiempo, la última, digamos, estructura que se tiene para poder incorporar escenarios globales es la estructura de los SSP. Entonces, los SSP, que se conoce como las trayectorias socioeconómicas compartidas, de nuevo SSP por sus siglas en inglés, van a ser escenarios globales que van a describir cómo va a evolucionar el cambio de la sociedad y la economía y la demografía
para poder tener escenarios de crecimiento económico, digamos, escenarios que pueden ser desde los muy conservadores o muy sostenibles, como escenarios en donde tenemos una sociedad que se basa básicamente en el desarrollo y en el uso de combustibles fósiles. Entonces, estos escenarios son utilizados por el IPCC para evaluar impactos, para evaluar mitigación y para recomendar adaptación al cambio climático. Generalmente, cuando uno mira la literatura, uno va a ver que estos escenarios se nombran de la siguiente manera. Uno tiene los escenarios, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5. Generalmente estos son los más conocidos, el 1, el 2, el 3 y el 5, yendo de un escenario de sostenibilidad en donde básicamente el desarrollo económico se basa en energías verdes, hasta un escenario que sería el escenario menos deseable, que es un desarrollo completamente basado en combustibles fósiles. Luego hay un numerito acá que representa la cantidad de energía adicional que va a tener el sistema climático debido a estas estrategias de desarrollo que vienen dados en vatios por metro cuadrado. Entonces, en la charla del profesor Córdoba, ustedes van a ver cómo nosotros podemos acceder a estos escenarios de una manera muy clara, puesto que la información está organizada de una manera bastante razonable y muy fácil bueno, digamos fácil, pero digamos está al alcance de cualquier comunidad o investigador o analista que quiera entender cuál es el impacto de estos escenarios futuros sobre el clima. También hay que tener en cuenta que cuando estamos hablando de los datos de modelos climáticos globales, hay que tomar en cuenta lo que uno llama la variabilidad interna del clima. Entonces, tener en cuenta que el sistema climático es un sistema caótico. ¿Qué quiere decir esto? Que si se tienen pequeñas variaciones en las condiciones iniciales que se utilizan para la solución de los sistemas de ecuaciones diferenciales del sistema climático, se van a generar trayectorias distintas, aunque se tengan los mismos forzamientos desde el punto de vista antropogénico o natural. Entonces, por ello es muy recomendable que se usen lo que se llaman ensembles de modelos climáticos, ¿no? ¿Y qué son los ensembles? Son básicamente conjuntos de simulaciones que van a representar posibles realizaciones del clima y que van a permitir estimar la variabilidad interna. Justamente la idea es que si uno tiene varias simulaciones o ensembles, un promedio, por ejemplo, va a hacer una solución, digamos, bastante óptima en el uso de estas señales. Y claro, si uno quiere enfocarse un poco más en la variabilidad, entonces uno puede analizar con un poco más de detalle, bueno, cuál es la dispersión que indican estos ensembles y uno puede tener una idea de la incertidumbre, no exactamente como para evaluar una probabilidad formal, pero para tener una idea de la variabilidad. Y esto es importante, el uso de ensemble es lo que se recomienda, porque entonces uno así tiene una idea de cuáles son los rangos de predicción y entonces teniendo una mejor idea de estos rangos de predicción, pues uno tiene una mejor idea de cuál es el error. Entonces, esos son también observaciones que hay que tener en cuenta como usuarios de estos modelos cuando para poderlos entender mejor y usar de una manera óptima. Un componente importante que los modelos climáticos o en los que se basan los modelos climáticos es en representar de una manera lo más acertada posible lo que es la transferencia radiativa y el balance de energía. Es decir, tratar de representar los procesos de absorción, de emisión y dispersión de la energía solar
este, que se absorbe y que se emite el espacio. Y esto es esencial en los modelos climáticos. Es esencial para poder simular la temperatura global y para poder tener idea de cómo funciona el sistema atmosférico. Generalmente se utilizan para esto, específicamente para la transferencia radiactiva y el balance energético, se utilizan unos métodos computacionales complejos. Entre ellos podemos mencionar los métodos espectrales y los métodos, los métodos K correlacionados, que por supuesto no les voy a entrar en detalle, pero les pongo al final una referencia para que el que tenga interés lo pueda mirar allí. Un componente importante y que tiene la mayor incertidumbre en este tema de la transferencia radiactiva y el balance energético es la interacción de la radiación con las nubes. Y eso efectivamente los modelos necesitan una gran cantidad de métodos para parametrizar estas interacciones. Otro componente que es importante, que es el papel de los océanos. Por cierto que hoy se celebra el Día Mundial del Océano. El componente oceánico dentro de los modelos climáticos es muy importante por el papel que tiene el océano como regulador del clima, ya que almacena una gran cantidad de calor y también redistribuye el calor en la atmósfera, ¿no? Los procesos que se simulan dentro de los modelos climáticos que tienen que ver con la parte oceánica son los procesos de advección, difusión y mezcla vertical de la distribución del calor y también que controlan la salinidad en los océanos. Todo lo que es la circulación meridional del Atlántico, fenómenos globales como ese, como el fenómeno del Niño, oscilación del sur, que impactan los patrones climáticos a nivel global, pues están, digamos, son incluidos dentro de los modelos climáticos globales. También la importancia fundamental del océano como sumidero de carbono, porque allí, pues, por ejemplo, se confluyen una gran cantidad de procesos físicos y biogeoquímicos que son muy importantes. Entonces, este componente oceánico va a estar allí en los modelos climáticos y básicamente lo que uno va a tener dentro del modelo es un sistema acoplado que va a integrar componentes, los distintos componentes que son el componente atmosférico, el componente oceánico, el componente de todos los procesos terrestres y la parte del hielo marino va a estar allí también, están representadas dentro de los modelos climáticos y hay una gran cantidad de simulaciones que tienen que ver con los procesos, distintos procesos de retroalimentación climática que van a ser la clave para poder simular correctamente la temperatura y el ciclo del carbono. El desafío aquí más importante es que estos procesos, cada uno tiene digamos, una velocidad en la ocurrencia temporal diferente y se necesita una sincronización de todos estos procesos en distintas escalas temporales. Entonces, otro digamos, otra recomendación para los usuarios de estos modelos es poder entender efectivamente si estos modelos que estamos usando, de los muchísimos que hay disponibles, ya lo vamos a ver, qué tipo de modelos son, qué tipo de componentes tienen y tener en cuenta de que si son modelos acoplados, son modelos que tienen todos estos componentes integrados. El otro tema que uno tiene también que tener en cuenta cuando va a utilizar datos de los modelos climáticos globales es el tema de la resolución espacial y las parametrizaciones. Hay un límite en la resolución espacial de los modelos climáticos. La resolución espacial puede variar entre decenas y cientos de kilómetros. Generalmente estamos hablando de 40 kilómetros, 50 kilómetros, 100 kilómetros, 200 kilómetros. Y va a haber una limitante de la representación de fenómenos a escalas más detalladas. Es decir,
no vamos a poder representar a lo mejor procesos de convección profunda que requieren escalas de 1 kilómetro, 5 kilómetros, 10 kilómetros, ¿verdad? Y por eso, dentro de las ecuaciones y la solución de las ecuaciones diferenciales y los sistemas de ecuaciones de estos modelos, hay una gran cantidad de parametrizaciones que representan estos procesos pequeños que no se pueden realmente resolver completamente, como por ejemplo los procesos de convección profunda y la microfísica de nubes. Entonces, se hacen parametrizaciones para poder superar el problema de la resolución espacial. Entonces, claro, en estos últimos años se ha hecho muchísimo más hincapié en los modelos que tienen, por ejemplo, para parametrizaciones mucho más detalladas y ya se están utilizando de una manera más amplia los modelos climáticos de convección. De hecho, bueno, recientemente hay unas publicaciones muy interesantes, muy importantes sobre estos resultados de modelos de convección para toda América del Sur, que vale la pena leer. Entonces, ahí tiene que haber un compromiso entre la resolución de los modelos y puesto que va a mayor resolución, va a incrementar los costos computacionales y estos modelos necesitan ser procesados en centros de supercomputadores con gran capacidad de cómputo. Estamos hablando de que uno puede, para poder simular qué sé yo, 10 años de datos diarios, por ejemplo, se requiere, por ejemplo, un día entero. Entonces, imagínense si se quieren simular muchísimos años con distintos escenarios, con distintos ensembles, con distintos componentes, pues se requiere una gran cantidad de almacenamiento y capacidad de cómputo. Y también está el problema de, como decía, la gran incertidumbre en el proceso de lo que es todo el balance radiativo y el impacto de las nubes en las predicciones climáticas. Entonces, eh, esto que les acabo de mencionar tiene un impacto directo en las limitaciones en los modelos para poder representar eventos extremos, que son los eventos que efectivamente ocurren a escalas muy locales, ¿verdad? Y van a perder, los modelos climáticos no van a poder simular o van a perder precisión al simular estos eventos extremos a estas escalas locales. Entonces, ¿por qué? Bueno, porque estos procesos locales van a depender de una gran cantidad de factores como topografía, como procesos de retroalimentación local, las interacciones con la vegetación, cobertura terrestre, etcétera. Y esto no siempre está bien representado en los modelos globales. Entonces, muchas veces y eso es algo que tomar en cuenta, si uno va a utilizar estos datos de modelos globales, los GSM, uno tiene que tener cuidado de que estos modelos, por ejemplo, hayan sido si hayan tenido un procesamiento o un postprocesamiento con aplicación de escalas de lo que se llama downscaling regional. Entonces, si van a utilizar estos datos, enterarse y poder tener información sobre si los modelos y estos datos han tenido un postprocesamiento se han modificado estas salidas utilizando o bien sea métodos estadísticos, que son un tipo de metodología para hacer downscaling, o métodos dinámicos, que es el uso de modelos regionales o modelos de convección local, que son, digamos, utilizados dentro de los modelos climáticos globales. Entonces, hay una limitación importante en la representación de los eventos extremos y hay que tener también en cuenta de cuán confiables son los modelos y cuán confiables son las simulaciones de algunas variables, y esto va a variar
por región, ¿ok? Y esto está muy bien representado en mucha información del IPCC, está muy bien explicado. Hay distintos niveles de incertidumbre que se proveen de cuán bien o cuán buena es la simulación o cuán fidedigna es la simulación de estos modelos en distintas regiones, ¿no? Y esto es muy importante tenerlo en cuenta cuando uno va a hacer análisis de adaptación e impacto. Entonces, yo les quiero mencionar aquí algo, discúlpenme un segundo, que voy a cortar esta llamada. Las cuatro fuentes de incertidumbre más importantes cuando hablamos, por ejemplo, de variables como la lluvia máxima. Estamos enfrentándonos a cuatro temas que cada uno de ellos tiene una incertidumbre importante o es una fuente de incertidumbre importante. Uno de ellos es qué tipo de escenarios de emisiones de gases de efecto invernadero se van a utilizar. Después, qué tipo de modelos climáticos se van a utilizar. Acá les menciono los tres tipos de modelos más importantes, o podemos utilizar los modelos climáticos globales, pero también hay disponibilidad de modelos climáticos regionales y como les mencionaba anteriormente, los modelos que permiten convección, o sea, lo que se llama los modelos, los CPMs. Entonces, esa es una segunda fuente de incertidumbre. La otra fuente de incertidumbre es que va a haber una variabilidad climática interna que hay que tomar en cuenta. Por lo tanto, se recomienda no solamente utilizar una sola simulación, sino un conjunto de simulaciones o lo que uno llama los ensembles. Uno podría utilizar varias simulaciones para un mismo modelo o varias simulaciones para modelos distintos. ¿Okay? Y luego la otra fuente de incertidumbre es que hay una gran cantidad de metodologías para reducción de escala, que es lo que se llama el downscaling, y entonces, pero son importantísimas estas metodologías porque son extremadamente necesarias si uno quiere corregir problemas de C y de escala. Entonces, uno se enfrenta a estas cuatro fuentes de incertidumbre. Y hablando de esta fuente de incertidumbre, déjenme ver cómo estoy de tiempo aquí para poder. ah, ok, ya he hablado ya casi 40 minutos, así que yo creo que voy a ir terminando. Les quiero enseñar este trabajo, que es una síntesis de 58 estudios sobre lluvia máxima. ¿Ok? La fuente de este trabajo es Martel 2021 y se lo expongo en las referencias. Lo pueden mirar allí con más detalle. Y acá, A ver, perdón, querido. ajá, sí creo que había un problema del audio allí. Ok, fíjense que en este estudio de Martel y sus colaboradores en el año 2021, ellos reportan hacen una síntesis de 58 estudios sobre lluvia máxima y aquí ustedes pueden ver en este mapa en qué lugares del planeta están basados estos estudios, ¿no? Veamos aquí que en Sudamérica, bueno, al menos hasta el año donde pues, digamos que cubre esta referencia, pues no había ningún estudio en América del Sur. Entonces, bueno, aquí hay una necesidad muy importante de cubrir estos estudios en el continente suramericano. Después, aquí en este panel está el porcentaje de los distintos tipos de modelos que se utilizan en estos estudios. Entonces, bueno, por ejemplo, ¿cuál es el porcentaje de estudios que utilizan modelos climáticos globales? ¿Cuál es el porcentaje de estudios que utilizan modelos regionales climáticos? ¿Y cuál es el porcentaje de estudios que utilizan los modelos más recientes, que son los modelos que permiten convección? Luego, en relación a los resultados digamos, que han dado o que han arrojado estos modelos, todos los estudios sugieren, digamos, un 100% de los estudios sugieren que hay un incremento en la lluvia extrema. ¿Okay? Y más o menos la mitad de los estudios sugiere que los cambios más grandes van a ocurrir en los eventos más raros, es decir, los eventos que tienen mayor periodo de retorno.
Y también que los grandes cambios van a estar a nivel de una escala más pequeña que la escala diaria. Entonces allí es donde va a estar el mayor cambio, tal como lo sugieren estos modelos o estas simulaciones. Y luego, en estos estudios también hay una gran variedad de estrategias de si utilizar, por ejemplo, cuántos estudios utilizan, por ejemplo, un solo modelo para el análisis. Ustedes ven que es muy baja la proporción. Más que todo, la mayoría de los estudios se utiliza múltiples modelos o múltiples ensembles de modelos. Y también una proporción importante de estudios utiliza lo que se llama múltiples miembros para cada modelo o multi-member ensemble. Entonces, yo creo que voy a parar aquí porque yo creo que, bueno, para culminar, esta información que les voy a dar la pueden mirar con más detalle en mi presentación del video y la pueden mirar con más detalle en la publicación que les coloco acá. En este trabajo nosotros hicimos un análisis de la precipitación diaria y la temperatura media, la precipitación diaria máxima anual y la temperatura media anual de 35 modelos climáticos globales para Barranquilla, Colombia. Esta fuente de datos es justamente lo que José Rafael les va a hablar con mucho detalle para que ustedes puedan mirar de dónde viene esta información. Y aquí ustedes ven, para que tengan una idea, este primer panel es la precipitación máxima diaria. Cada una de estas líneas representa las proyecciones de la precipitación máxima diaria desde el año 1980 hasta el 2010, es decir, simular el periodo histórico. No es que estos son los datos históricos medidos, sino estos son los datos simulados en ese periodo histórico por 35 modelos. Cada una de estas líneas representa un modelo diferente y ustedes pueden ver aquí la gran variabilidad que uno observa, por eso lo llamamos los gráficos de espagueti. Y aquí tenemos a la mano derecha lo mismo, pero ya las proyecciones a futuro, ya estamos hablando de un periodo que va desde el año 2070 a 2100. Y esto es para el escenario menos favorable o el escenario más desfavorable, que es el escenario SSP5 8.5. Lo mismo, bueno, este trabajo que formó parte de un trabajo un poco más amplio, aquí tienen, por ejemplo, algo similar, pero para la temperatura media anual simulada por estos 35 modelos climáticos globales. Y ustedes pueden mirar acá lo que pasa con la temperatura en el periodo histórico. Y ustedes ven acá cómo hay dos modelos que sobresalen del resto, ¿no? Y pueden ver, por ejemplo, también una ligera tendencia creciente. Ya a nivel futuro, pueden mirar la dispersión de las proyecciones a nivel de temperatura media anual y pueden mirar también esta tendencia que uno espera que sea una tendencia creciente en la temperatura para finales del siglo XXI. Entonces, bueno, creo que voy a parar acá. No voy a comentarles estos dos gráficos, están muy bien explicados en el trabajo que les cito al final, pero entonces quiero concluir cuáles son las conclusiones más importantes cuando uno como usuario, investigador, o consultor o jefe de proyecto utiliza los modelos, los datos de los Mañana modelos vamos, climáticos vamos, globales. mojando. Mañana Básicamente vamos, recién son mojando todo. herramientas Empezamos a trabajar. físicas, son herramientas físicas muy sólidas, pero tienen limitaciones regionales y en la representación de eventos extremos hay que tener cuidado, puesto que no van a representar los procesos locales de una manera detallada, sino que van a hacer
una parametrización de muchos de estos procesos. Pero, y también hay que tener en cuenta que las predicciones no son infalibles, sino que uno va a utilizar estos modelos simplemente como instrumentos para poder entender un sistema que es muy complejo y que es muy cambiante como lo es el sistema climático. Entonces, bueno, acá les dejo y le doy la palabra a José Rafael. Les coloco aquí las bibliografías que les comenté y como les decía, mucho de esta información la estoy obteniendo del el reporte del IPCC 2022, que es el último. Y acá les pongo otras referencias que cité a lo largo de la charla. Y bueno, con esto cierro mi presentación y le doy la palabra a José Rafael. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Leli. Adelante, José. Gracias, Leli. Bueno, com- voy a compartir la pantalla. Ok. Entonces quisiera saber si están viendo la pantalla. Todavía En no, José Rafael, la pan- el video negro. todavía no arranca, ¿no? Ok. No, pero la pantalla La sí pantalla aparece. está en negro, José. Ajá. La pantalla está en negro, ok. Déjame Vamos. entonces ir. Mejor la primera, si hace correr un poco el video, a lo mejor arranca, no sé. Ahora, No, sí, ahora sí. ok. Perfecto. Perfecto. Bueno, antes que nada, darle las gracias a Alejandro por la introducción que nos hizo y adicionalmente a eso, a la academia, ¿no? Por la invitación también que nos ha hecho, ¿no? Y participando pues en esta cátedra, ¿no? Bueno, lo que voy a hacer es que mi presentación la voy a hacer a través del video porque tengo que accesar la base em, de la NASA y entonces eso, con los tiempos de respuesta, pues se hace un poco más largo de lo que realmente debería durar la presentación. Bueno, y ya estamos, como quien dice, en una parte, o sea, que queda poco tiempo, ¿no? Entonces comienzo con el video, cualquier problema me lo dicen, ¿no? Esta es la segunda presentación de esta conferencia que corresponde a la ilustración del procedimiento de adquisición y análisis de series diarias históricas y futuras de precipitación y temperatura media. El objetivo de la presentación, bueno, como bien lo dice su título, es ilustrar ese procedimiento de adquisición y análisis de esas series diarias, utilizando pues, modelos climáticos globales y los escenarios contenidos en la base de datos de la fase 6 del proyecto de comparación de modelos acoplados. Bueno, a manera de ejemplo de aplicación, se seleccionó la ubicación de la estación Macagua en la cuenca baja del río Caroní. El escenario va a ser el más desfavorable, el SSP 585, y el modelo es el HAT-GEM 3 GC31MM, que es un modelo que corresponde, pues que forma parte de la familia de los HAT-GEM y que algunos de estos modelos ya han sido utilizados en estudios anteriores en Venezuela. Luego, el sitio web, o sea, lo que sería el enlace para entrar a esa base de datos, pues lo tenemos aquí, que más adelante lo vamos a utilizar. Y es interesante ver pues que la fecha de la última actualización de esa base de datos pues aparece aquí como el 11/06 del 2025. Las características de la base de datos, primero que son datos derivados del proyecto de comparación de modelos acoplados fase 6.
Los datos corresponden a proyecciones diarias globales reducidas generadas por la NASA de una serie de 9 variables que vamos a describirlas más adelante y 35 modelos que nos darán pues simulaciones históricas y proyecciones futuras, 4 escenarios de concentración representativa socioeconómica SSP, el 2.6, el 4.5, el 7.0 y el 8.5, y la resolución es de 0.25 grados por 0.25 grados, que es equivalente aproximadamente a celdas de 28 por 28 kilómetros. Este sería el ejemplo de aplicación. La estación que vamos a utilizar es la estación Macagua, los datos de la estación Macagua. Fíjense, este es el río Caroní, el embalse Curi, el Bajo Caroní y esto es cuando ya descarga el río Caroní en el río Orinoco. Este es el río Orinoco, aquí tenemos a Ciudad Bolívar. Y bueno, esta es la información entonces que vamos a utilizar. Datos diarios de precipitación y temperatura, periodo histórico 1976-2005 y el periodo futuro el 2007-1, el 2100, que es los últimos 30 años del siglo, ¿no? Estos son 30 años de datos históricos y estos son entonces los últimos 30 años del siglo. Y el modelo a utilizar, bueno, ya lo habíamos especificado, igual que el escenario que vamos a utilizar. Bueno, la ventana inicial de la página web, cuando le damos al enlace, es esta que vemos aquí, donde nos muestra pues los 35 modelos. Si nos vamos allí, fíjense que si le doy aquí, entonces aparecen pues esos 35 modelos. Como yo les comenté, vamos a utilizar entonces este modelo. Lo primero que vamos a hacer es simular el periodo histórico utilizando el modelo ya especificado anteriormente, que es este que ustedes ven aquí, el periodo histórico. Aquí es donde se encuentra entonces la base de datos. Y fíjense que la base de datos tiene 9 diferentes variables, que más adelante las voy a describir en más detalle. Pero en este caso, pues vamos a utilizar la variable de precipitación. Entonces, la variable de precipitación, como estamos interesados en llevar a cabo la aplicación para el periodo histórico correspondiente al año 1976-2005, seleccionamos entonces el año inicial, que sería 1976. En este caso, entonces lo que hacemos es que de estas opciones seleccionamos aquella donde tenemos la base de datos en una malla de celdas. Y al darle aquí, entonces aparece esta pantalla. Entonces en esta pantalla, aquí pudiésemos nosotros definir un área específica, pero como lo que queremos es compararlo con la información de la estación Macagua, entonces vamos a darle clic a esta opción que es cambiar de malla a punto. Entonces cambiamos de malla a punto. Entonces fíjense, aquí seleccionamos precipitación y aquí tenemos que dar las coordenadas de la estación Macagua, esas que ya yo las tengo porque las he usado anteriormente. Estas serían las coordenadas. Ya está seleccionado el año 76, desde el 1 de enero hasta finales de diciembre. El formato por defecto es este, que tiene la separación por comas de los datos, y sometemos entonces la solicitud. Entonces, al someter la solicitud, nos aparece entonces la información que vemos aquí de 1976. Ok, entonces una vez que tenemos esa información, que la hemos guardado, ya nos vamos hacia atrás y seleccionamos entonces el siguiente año, que sería 1977 en este caso, y hacemos el mismo procedimiento. Como ustedes ven, este es un procedimiento repetitivo, que en este caso vamos de 1976 hasta el 2005, que es lo que vamos a utilizar como la base histórica para compararlo con los valores observados en Macagua.
en la estación Macagua, pero es un proceso repetitivo que se puede automatizar utilizando la inteligencia artificial. Pero bueno, eso lo hablamos más adelante. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, me voy de nuevo entonces a la presentación. A la presentación, entonces en este caso, ya hemos hecho esto, seleccionamos la historia, la ubicación de la base de datos. Ajá, y estas son todas las 9 variables que tiene ahora que generan este tipo de modelos. Fíjense que tenemos aquí lo que es la humedad relativa, humedad específica, la precipitación, luego la radiación de onda larga, la radiación de onda corta, la velocidad del viento, la temperatura, no solamente la promedio, sino las máximas y las mínimas. Pero en nuestro caso, pues ya habíamos seleccionado precipitación, habíamos seleccionado el primer año, 1976, luego pasamos a los datos que están en la malla. Por cierto, que aquí ven la última modificación, como yo les enseñaba anteriormente. Y luego entonces cambiamos de ubicación pasando de una malla a un punto. Habíamos llegado aquí, habíamos hecho la solicitud y nos dio esta información en formato CBS, que lo que está pues es separado, los valores separados por coma. Fíjense que si esto lo pasamos a Excel, entonces lo que tenemos es desde el primer día del año 76 hasta el último día de diciembre, y luego es el punto, las coordenadas de la estación Macagua, y estas serían las coordenadas de la celda, el centro de la celda que contiene a esa estación Macagua. Y estos son los datos pues, asociados a cada día. Pero los datos vienen en kilogramos por metro cuadrado por segundo. Entonces, eso que hicimos para el año 1976, entonces lo hacemos para el 77 hasta el 2005. Y entonces tenemos toda esa información para todos los días de cada año en unidades de la masa de agua que cae por unidad de área por unidad de tiempo, kilogramos metro cuadrado por segundo. Bueno, esos kilogramos metro cuadrado por segundo, un kilogramo de agua distribuido sobre un metro cuadrado es igual a 1 milímetro de lluvia. Eso está explicado aquí. De manera tal que esta expresión de kilogramos por metro cuadrado por segundo serían milímetros por segundo. Si lo multiplicamos por 86.400 segundos que tiene un día, vamos a obtener entonces la lluvia en milímetros por día. Entonces lo que hacemos es que la información anterior, de la tabla anterior, la multiplicamos por 86.400 y vamos a tener la lluvia diaria en milímetros para ese periodo 1976-2005, simulada por el modelo. Y entonces aquí ya vamos a hacer una comparación de los datos, pero para hacer esa comparación de los datos vamos a utilizar lo que sería la precipitación media mensual del periodo 1976-2005 observada en la estación Macagua como una lluvia puntual y la generada por el modelo HAT-GEM3 el C31MM como precipitación media areal en 0.25 por 0.25. Bueno, lo correcto realmente sería comparar los promedios areales utilizando los datos observados, considerando las celdas del mismo tamaño que usa el modelo de circulación global. Bueno, en este caso, el ejemplo seleccionado se ubica en la parte más baja de la cuenca del río Caroní, donde la variación espacial de los promedios de precipitación mensual no cambia mucho. Además, siguiendo la recomendación de la inteligencia artificial, le hice la pregunta a Cloud de Anthropic, entonces dice que si solo se dispone de una estación dentro del rectángulo, que bueno, en este caso es un cuadrado de la celda de la malla, puede usar esa estación como un estimador promedio areal, pero debe reconocer que esto introduce incertidumbre, especialmente en las zonas de topografía compleja, por ejemplo, como las cuencas de montaña. Pero de manera tal de que para simplificar el proceso de comparación, porque lo que realmente nos interesa en este proceso es enseñar cómo bajar la información, vamos a directamente utilizar los datos promedios mensuales registrados en Macagua, comparándolos con los promedios variables dados por el modelo. Y aquí lo vemos.
Este es el registrado. Estos serían entonces los valores promedios mensuales registrados en Macagua, lo que nos da un total anual de 1187.4 milímetros. Y este sería el simulado por el modelo seleccionado, que es este que tenemos aquí, que ya lo hemos descrito varias veces, y ese simulado, entonces fíjense que da un total de 1130.3, lo cual tiene sentido, porque el registrado es un valor puntual y el simulado pues es un valor de precipitación media areal, que si lo hubiéramos comparado en vez de precipitación puntual, la precipitación promedio areal probablemente estuviera más cerca todavía. Pero lo interesante es que cuando graficamos esto, entonces vemos aquí cómo es la variación entonces de los valores a nivel mensual, y entonces cómo los valores simulados pues siguen el comportamiento de los valores registrados. Una vez que tenemos esto, entonces nos regresamos a esta ventana y buscamos entonces SSP585. Seleccionamos este escenario y luego damos la ubicación de la base de datos, seguimos utilizando la selección de la variable precipitación, pero ahora nos da entonces los datos correspondientes a las proyecciones futuras. En este caso entonces vamos a seleccionar el año inicial, que sería 2071, y lo vamos a hacer en forma repetitiva hasta el 2100. Entonces fíjense que en este caso, al seleccionar el 2071, nos aparece esta ventana. De nuevo, seleccionamos esta opción, que nos va a dar entonces la malla, y hacemos el cambio de ubicación pasando de malla a punto. Y luego seleccionamos precipitación, incluimos las coordenadas de la estación Macagua. Fíjense que aquí ya aparece 2071 desde el 1 de enero hasta finales de año, el mismo formato por defecto, y aquí entonces sometemos la solicitud. Y al someter la solicitud, pues aparece esto que vemos aquí de nuevo, que es del año 2071, el 1 de enero del año 2071, que entonces esta información la pasamos entonces a una tabla de Excel desde el año 2071 hasta el año 2100. Esto lo multiplicamos por 86.400 y entonces tenemos la información en milímetros por día. Bueno, una vez que tenemos esto, entonces fíjense, ahora vamos a comparar la precipitación mensual para el periodo histórico, media mensual para el periodo histórico y para el periodo futuro, pero ambas series generadas utilizando el modelo. O sea que vamos a comparar los resultados del modelo. Entonces, comparando los resultados del modelo para el periodo histórico, estos son los datos mensuales que nos dio, que es 1130.32, como lo vimos anteriormente, y estos serían los promedios mensuales de los futuros simulados. Y esta es la relación de futuro sobre histórico. Por cierto, que tuve que hacer una corrección en la presentación porque había puesto histórico sobre futuro, pero es futuro sobre histórico, y entonces fíjense, si yo divido esto entre esto me da 0.17, etcétera, etcétera, y al final, si yo divido el 763, que es la lluvia media anual que vamos a tener en ese periodo 2071-2100, entre lo que teníamos como media anual en 1976 al 2005, 30 años y 30 años da 0.68. Entonces, si graficamos esto, fíjense cómo se ven más afectados, sobre todo los meses donde ocurren valores bajos de precipitación. No solamente aquí, sino también aquí, o sea, de noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril. Y esto aparecen también menores que los que teníamos, pero fíjense que la relación, si este es 0.17, aquí estamos hablando de 0.90, 0.94, 0.96. Ok, una vez que tenemos esto, entonces fíjense lo que voy a hacer ahora, que es la forma como lo usan modelos de lluvias escorrentía, como es el caso del SWAT. No sé si lo conocen, pero más adelante podemos hablar de eso.
Esta es la comparación de la serie la comparación de la serie de precipitación anual del periodo 1976-2005 observada en la estación Aconcagua. O sea que lo que estoy graficando aquí son los anuales, pero recuerden que eso los tenemos a nivel diario. De los 30 años observados, de estos 30 años observados en la estación Macagua. Y para entonces obtener qué es lo que va a pasar en el futuro, la forma como se procede es utilizar este 0.68, multiplicarlo por toda la información diaria que tenemos aquí en esta serie observada en la estación Macagua, y entonces vamos a obtener cuál sería la serie de valores diarios que vamos a tener en el periodo 2071 al 2100. En otras palabras, aquí vemos que la precipitación media anual disminuye en un 32%. Pero fíjense que realmente estamos utilizando la información anterior, que es los simulados históricos con el modelo y los simulados futuros con el modelo, para obtener entonces esta relación, con la cual entonces vamos a estimar, utilizando la información observada, cuál sería el comportamiento que van a tener los datos diarios en los 30 años últimos del siglo. Pero eso yo lo hice por 0.68 para hacerlo rápidamente, pero esto lo podemos hacer a nivel mensual utilizando estos factores que tenemos aquí a nivel mensual, y sería mucho más preciso. Ok, ahora otra cosa interesante, que ahora vamos a comparar la serie de precipitación máxima diaria anual. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que en estos valores que nos tenemos a nivel diario, para cada año vamos entonces a obtener un valor que es el máximo del año. Ese valor máximo del año, o sea, vamos a hacer un análisis de los extremos, en este caso, ese máximo del año. Entonces, si tenemos 30 años, vamos a tener 30 datos, y esos 30 datos son estos que están aquí. Y si hacemos un análisis como el que hicimos para obtener estos valores de cuál es la relación futuro con historia, en el caso de estos valores máximos se obtiene que la media de la precipitación diaria máxima anual aumenta en un 5%. Entonces, multiplicando todos estos valores por 1.05, se obtiene entonces lo que serían esos valores extremos a finales de siglo. Pero lo interesante es que, fíjense que aquí tenemos que esto disminuye en un 32%, mientras que aquí aumentan los máximos en un 5%. Bueno, ahora seguimos con las temperaturas medias diarias. Las temperaturas medias diarias, por cierto, que yo había puesto en la presentación, irnos directamente aquí, que es esta ventana, pero para llegar a esta ventana tengo que haber pasado por haber seleccionado los datos históricos. Entonces me di cuenta, entonces realmente hay que regresarse a esta ventana, seleccionar historia, seleccionar la ubicación de la base de datos, y aquí entonces seleccionar la temperatura. En este caso la temperatura nos va a dar en grados Kelvin. Entonces tenemos que restarle 273.15 para obtener los grados centígrados. Bueno, una vez entonces que tenemos, estamos en esta ventana entonces ya hemos seleccionado que pasamos de malla a punto. Seleccionamos entonces aquí la temperatura del aire. Aquí tenemos la coordenada de la estación Macagua, el año 1976. El formato por defecto, sometemos pues la solicitud, y entonces nos va a dar la información que pasarla de grados Kelvin a grados centígrados. Entonces tenemos esta tabla ahora, que serían los datos históricos de temperaturas medias diarias simulados con ese modelo, y los datos futuros. De la misma forma como tuvimos esto, podemos entonces obtener los datos futuros de medias diarias simulados por el modelo para el año, el periodo 2071 a 2100.
Entonces, fíjense, en este caso, de nuevo, vamos a comparar la media mensual histórica registrada en la estación Macagua, que sería como un valor puntual registrado, y lo vemos aquí, que lo estamos comparando entonces con el valor simulado por el modelo. Fíjense que en este caso la media de la temperatura registrada prácticamente coincide con la simulada. O sea que, y no solamente eso, sino que cuando vemos la distribución de los valores mensuales, el comportamiento que tiene la distribución de esos valores medios mensuales, que tiene un comportamiento bimodal, tiene dos modas, entonces fíjense que lo mismo registrado pues lo reproduce el simulado. Entonces esto es lo que nos quiere decir que si realmente el modelo nos está haciendo una buena estimación de la variación de la precipitación y las temperaturas, podemos entonces tener confianza a las estimaciones que nos está haciendo a futuro. Y bueno, entonces luego volvemos a correr, ahora vamos a comparar los datos de temperatura para los dos periodos, 76-2005 y 71-2100, pero los simulados por el modelo. Entonces los simulados por el modelo, fíjense que la diferencia ahora pasa de 27.5 a nivel anual a 32.6. O sea que hay un aumento de temperatura de 5.16. Y bueno, aquí está la variación de diferencia pues, a nivel de cada mes. Es interesante que en este caso el factor de ajuste es aditivo, mientras que en el caso de la precipitación era multiplicativo. Y entonces aquí está la comparación pues, entre las temperaturas medias simuladas con el modelo durante el periodo histórico con las simuladas con el modelo en el periodo futuro. Bueno, pero entonces en este caso, aquí tenemos lo que serían los valores medios anuales, pero recordemos que esto lo tenemos a nivel diario, y si le sumáramos 5 y tanto, vamos a obtener entonces a futuro esto que vemos aquí. Entonces esa es la forma, pues, como podemos predecir que en función de, pero fíjense que estamos usando de nuevo la misma información histórica a la cual le estamos aplicando un factor de ajuste que es ese valor de 5 en promedio, ¿no? Sería 5 y algo grados centígrados adicionales. Bueno, entonces las conclusiones es que a través de esta aplicación se ha logrado ilustrar el procedimiento de adquisición y análisis de las series diarias, y respecto a los resultados obtenidos de la aplicación, pues utilizando ese escenario y ese modelo, entonces ya realmente estas dos conclusiones las hemos discutido anteriormente, y dado el problema del poco tiempo que tenemos, entonces simplemente se la dejo para que la vean en la presentación. Y luego la bibliografía asociada, y entonces ya llegamos entonces a la última. Entonces, gracias por su atención, y vamos entonces a pasar a la sección de preguntas y comentarios. Excelente, muchas gracias, José. No sé si quiere cerrar con algún comentario una vez culminado el video. Sí, me gustaría enseñar algo adicional. Déjame un Tenemos momento poquito aquí. tiempo, pero con Sí, no, gusto yo sé. escuchamos. Lo que pasa es que, ya va, que tú me estás interrumpiendo no lo puedo bajar. Bueno, lo que quiero decir primero es que esta metodología no es la única. O sea, esta es una metodología de que no es la única, es una metodología que, bueno, tuvimos una aplicación bien sencilla, ¿ok? Y por eso que no fue tan compleja, porque si nosotros hacemos algo donde la variación espacial, por ejemplo, esta es la cuenca del río Cuira de 517 kilómetros cuadrados, donde la lluvia varía de 2.300 hasta 1.000, este es el Barlovento, este es el Sotavento, ya es una cosa que es más complicada hacer la comparación, ya no es una cosa puntual, necesariamente tiene que irse a un análisis de variación espacial, también de la lluvia histórica.
Igual lo que pudiera hacer, por ejemplo, con la cuenca del río Santo Domingo, que tiene 417 kilómetros cuadrados, donde tenemos esa gran variación de 2.000 milímetros aquí en el centro hasta el final. Pero yo quería enseñarles rápidamente, déjenme ver sencillamente aquí, ok. Sí, porque una de las cosas que les quería comentar era la parte correspondiente al SWOT. Fíjense que esto es el del manual de usuario, esto lo tomé del manual de usuario del SWOT, donde, que es la versión SWOT Plus, ¿verdad? Donde no solamente hace la comparación con respecto los factores de ajuste con respecto a la lluvia, sino también a lo que es las temperaturas máximas, las temperaturas mínimas, pero esto es un factor multiplicativo, mientras que estos son factores aditivos. Pero no solamente eso, sino también incluye también, por ejemplo, la radiación solar, incluye la humedad relativa. Y lo que pasa es que toda esta información es lo que sirve para poder estimar la evapotranspiración potencial utilizando el método de Pema-Monti. Y eso es, pues yo usé esto hace 15 años atrás, 10 años atrás, y solamente se hacía este análisis con respecto a lo que era la precipitación y con respecto a lo que era la temperatura media. Pero ahora tenemos una gran cantidad de información adicional. Y no Ya, solamente eso, sino que ellos modificaron las ecuaciones de Bellman-Montil para incluir el efecto del CO2. Porque lo que pasa es que, como ellos lo dicen aquí, que cuando el dióxido de carbono, los niveles aumentan, la productividad de la planta también aumenta y por lo mm, tanto los requerimientos de agua pueden bajar. Entonces el efecto de esa que tiene el CO2, que mientras la temperatura alta sube la evapotranspiración, pues la concentración de CO2 tiende a bajarla. Entonces eso es algo bien perfecto. interesante que lo están tomando en consideración. Y como lo decía, esta es una forma de hacerlo. Hay otras formas de hacerlo que toman las series que vimos allí. Yo tengo unos ejemplos allí, pero no hay tiempo para enseñarlo donde utilizan pues, la serie generadas por los modelos tanto para representar el periodo histórico como para representar el periodo futuro. Perfecto. Muchas gracias, José. Realmente brillantes los aportes de esta primera conferencia. Tenemos muy poquito tiempo, 12 minutos, pero sí quisiera poder transmitirles algunas preguntas que he identificado. Y bueno, creo que van a meritar unas respuestas muy cortas de parte de tanto de Lelis como tuya. Primero hay una pregunta de William Méndez, que del UTM FICA, y él plantea: ¿existen avances importantes en modelos específicos regionales y o locales cuyas estructuras permitan enlazarlos con los modelos globales, considerando que estos controlan la dinámica climática planetaria, sin dejar de considerar que existen otros factores que funcionan a escala regional y o local y que de igual forma tienen un control importante a estas escalas que requieren de mayor resolución? Creo que parte de eso lo abordaron al final, pero bueno, les hago la pregunta. Y cierra William su pregunta diciendo: felicitaciones, mi querida Lely, excelente conferencia. Gracias, William. Sí, estaba tratando de buscar una publicación reciente sobre una aplicación de los modelos lo que se llaman los modelos que permiten convección para toda América del Sur. Y allí yo creo que está como, digamos, la tecnología o el modelaje, el modelado más reciente que toma en cuenta digamos, los modelos globales como condiciones de borde y también modelos regionales para poder aumentar la resolución y el modelaje local de una manera más detallada, tomando en cuenta, por ejemplo, las condiciones geográficas de América del Sur, la presencia de los Andes, etcétera, la parte topográfica que es tan importante. Entonces, yo creo que valdría la pena
mirar eso con detalle y yo pienso que los datos van a estar disponibles eh, para quien quiera, ¿no? Van a ser abiertos. Em, digamos, podría pasar la información si me escriben un correo con mucho gusto, les doy la información. Perfecto. Si quieren canalizar Yo, cualquier mensaje a los conferencistas, al correo electrónico en que recibieron las invitaciones, pueden hacer sus planteamientos, sus preguntas y con gusto ahí generaremos el vínculo. ¿Tú quieres comentar algo brevemente? sí, sí, a raíz de lo que preguntó William, sí, yo no sé si conocen este Atlas Interactivo. Fíjense que cuando ven aquí, este es el del misma fase 6, ¿ok? Este Atlas Interactivo, fíjense todas las bases de datos que tiene. Aquí pueden ver todas las Cargado. bases de datos que No lo nosotros estamos viendo, Ah, ah, José, por alguna Tienes que razón. cambiar la pantalla, José Rafael. Sí. Sí, creo que estabas también hablando antes y creo que te Perdón, faltaba. perdón, 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 perdón. Ok, Ah, yo voy ok. a poner aquí en el chat una Ahora, referencia por si acaso. Ajá. ahora se ve. Sí, ahora Perfecto, sí. sí. Perfecto. ¿Sí se ve? Sí, Ujú, Ok, perfecto. Ajá. perfecto. Entonces, fíjense toda la base de datos que hay aquí para las proyecciones. No solamente el que estamos usando, que en este momento, que es el más actualizado, como dicen, pero tenemos toda esta base de datos, incluyendo la parte de South America, de Sudamérica. Y las variables. Las variables, yo estoy usando en este caso temperatura media, pero miren las variables que están, de las que hablaba Lely, por ejemplo, en el caso de la precipitación, aquí están que es el máximo de precipitación en un día, ¿no? Y en los escenarios, podemos comparar, por ejemplo, en este caso el 2000, yo estoy comparando los últimos 20 años, que es la opción que más lejos está aquí, con Uy, qué rico, ¿no? La este roja. escenario y con esta línea base de 1986-2005. Y entonces lo interesante es que, bueno, aquí tenemos una serie de posibilidades, pero yo le pongo aquí no, le doy aquí, y entonces donde yo presione, me da entonces cuál es en este caso pues la perfecto, temperatura media, ¿ok? Y excelente. entonces, ¿qué podemos cambiar? Por ejemplo, si yo cambio de escenario, entonces, entonces tuve una información, pero esta es una información que, como lo dice aquí abajo, es la temperatura media en grados centígrados para ese periodo de 20 años, con estas características, comparado con el 1986-2005, de 30 modelos, o sea, es el promedio de 30 modelos, Muy y si bien. se meten aquí, tienen la metadata, y esa metadata, si se meten aquí, explican cada uno de los modelos, simplemente se interpoló toda esa información para llegar Ok. a un grado por un grado, ¿ok? Perfecto. Bien, excelente. Muchas gracias. Una pregunta que creo que también está contestada en buena medida en tu presentación, José, pero la doctora, nuestra buena amiga, la doctora Marisabel Rojas, pregunta, ¿cuáles serían las mayores brechas en la metodología de downscaling estadístico, aún utilizando Big Data climática, para enfrentar la no estacionariedad de relaciones predictivas y la dependencia de la resolución y el dominio espacial precisamente ante eventos extremos? Mm, No sé si, bueno, creo que como decía, creo que hay que mirar más de cerca los modelos de convección que ahora están disponibles para toda América del Sur. Y yo creo que hay que hacer bastante validación allí para poder, bueno, entender un poco cuáles son las limitaciones en las distintas subregiones, porque efectivamente, claro, estos modelos tienen una resolución como lo pone José Rafael ahí en la pantalla, menos de 4 kilómetros, ¿verdad? Y bueno, yo les dejé por allí un link de una publicación reciente de una corrida para toda América del Sur. Pienso que la información, digamos, yo no los he trabajado, pero pienso que la información va a estar públicamente disponible y bueno, creo que esto es un buen reto que hay que comenzar, que es tomando esta información que ya está
Ya está, digamos, ya está sometida a un proceso de downscaling dinámico. Ok, excelente. Ujú. Perfecto. Hay una pregunta aquí que hace Manuel Andrés Mora. Dice, excelente presentación, gracias por la explicación. Una pregunta, ¿la base de datos que se usó en el modelo se obtuvo de algún registro en específico, José? La base de datos viene de la NASA Ok, y los datos de la estación Macagua son observados en la estación Macagua. perfecto. Creo que eso va también en línea con algo que vuelve a preguntar aquí William Méndez, que dice, las series históricas de presentación y temperatura de la estación Macagua fueron tratadas previamente para eliminar los outliers. Una pregunta. Sí, no, sí, en ese caso nosotros tuvimos la oportunidad de utilizar esa información en un trabajo que hicimos en todo el Bajo Caroní. Y entonces ahí no había outliers importantes, porque aquí no estamos hablando de extremos. En este caso lo que estamos hablando es de valores diarios, series de variables diarios que se pueden utilizar en modelos lluvia escorrentía para producir entonces caudales diarios. Porque una cosa son los extremos, que es lo que está diciendo, que creo que probablemente lo que le preocupa a Williams, que ahí sí hay que hacer análisis de datos dudosos. Por ejemplo, si yo quiero hacer un análisis de la distribución de extremos de lo que sucedió en Vargas y entonces introduzco el valor de la lluvia que se produjo el día en Vargas, que tiene como más de 1000 años de periodo de retorno, según muchos analistas, entre 500 y 1000 años de periodo de retorno, eso sería un outlier. Entonces habría que modelarlo de una manera diferente. Hay que tomar en Muy bien. consideración eso. Pero cuando estamos hablando de datos diarios, no. O sea, evidentemente la importancia de eso es en datos extremos. Cuando estamos hablando de datos extremos para definir entonces lo que son los histogramas de diseño, que nos harían pues cuáles son las crecidas asociadas a diferentes periodos de retorno. Perfecto. Bueno, muy bien. Nos quedan 3 minutos. Creo que podemos hacer una pregunta o dos con respuestas cortas. No veo preguntas en YouTube, solamente felicitaciones y saludos desde algunas zonas. Entonces, hay una pregunta que hace Laila Iskandar. Dice, muchas gracias por las excelentes exposiciones del profesor Lely y José Rafael. Y pregunta, para el caso de Venezuela, ¿podrían comentar las predicciones que sugieren los modelos climáticos con la ausencia de estaciones y datos climáticos que se registran en las últimas décadas? Muy buena pregunta. Bueno, mira, yo le contestaría a Laila, sí, bueno, y un gran saludo, Laila. Este trabajo que presentó la Academia de Ciencias Matemáticas y Física, Matemáticas y Naturales, etcétera, es un trabajo muy bueno que está hecho de una manera bien, porque por cierto, Lely eh, es coautora de este trabajo. Y entonces ahí hay un capítulo que realizaron los ingenieros eh, Jesús Augusto Gómez y José Miguel Pérez Godoy, donde hacen un análisis de eso que está hablando Laila y hacen lo hacen con mucho detalle y llegan sobre todo a la selección, que es lo más importante, que es cuáles son los modelos de circulación global, climático de circulación global, que más se adaptan a las condiciones de Venezuela. Y entonces ellos llegan a la conclusión de que, por ejemplo, para el, eh, hacer las proyecciones de precipitación, los modelos son tales, tales, tales y tales. Y en el caso de temperatura, lo mismo. Y eso es interesante por lo que decía Lelis, que las cosas, cuando uno hace este tipo de análisis, no solamente tiene que usar un solo modelo, hay que usar varios modelos, de manera tal de ver Perfecto. sí, bueno, me estoy alargando mucho. No, bueno, perfecto. Realmente creo que ha sido una primera sesión muy interesante. Todos los comentarios y preguntas y muchas felicitaciones se han procesado y serán tramitados
a los conferencistas. Les agradecemos a todos por su participación en esta primera etapa